¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos son lo que constituye el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Estos son química y estructuralmente distintos. Estos son el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. La función del ADN es que funciona como el almacén de la información genética y este se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondria y los cloroplastos de las células eucariotas. En lo que son las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica, en forma de plásmidos. La función que tiene el ARN es que interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Este se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes. La primera es una base nitrogenada, una purina o una pirimidina, 2. Una pentosa, una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico, y 3. Un grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que brinda características ácidas. Grupo fosfato. Estos son los que le dan la característica ácida al ADN y ARN. Estos ácidos nucleicos, al tener nucleótidos con un solo radical monofosfato, son estables. Cuando el nucleótido contiene más grupos fosfato, difosfato, trifosfato, se vuelve inestable, como sucede con el adenosín trifosfato o mejor conocido como ATP. En consecuencia, se rompe un enlace fosfato y este al romperse libera la energía que lo une al nucleótido. Los grupos fosfatos forman parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Pentosas. Son monosacáridos con 5 carbonos en su molécula. En los ácidos nucleicos hay dos tipos de pentosas: la desoxirribosa presente en el ADN y la ribosa que forma parte del ARN. Bases nitrogenadas. De estas también hay dos tipos: las que se derivan de la purina, como son la adenina y la guanina, y las que se derivan de la pirimida, que son la citosina, la timina y el uracilo. La timina está presente solo en el ADN, mientras que el uracilo está únicamente en el ARN. El resto de las bases nitrogenadas forman parte de ambos ácidos nucleicos. La asociación de los nucleótidos con otras estructuras moleculares permite la transmisión de caracteres hereditarios y de transporte de energía. Estructura primaria del ADN. Son nucleótidos encadenados. Aquí se encuentra la información genética y presentan una secuencia que determina la información contenida en cada nucleótido. Estructura secundaria. James Watson y Francis Crick fueron los que descubrieron la forma de doble hélice como escalera de caracol del ADN, formada por nucleótidos como si fueran escalones. Estas están formadas por dos filamentos de nucleótidos y se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Estos dos filamentos de nucleótidos son la timina, que siempre se va a juntar con la adenina por dos puentes de hidrógeno, y la guanina, que siempre se va a juntar con la citosina por dos puentes de hidrógeno. Tipos de estructura de doble hélice del ADN. Existen tres tipos de estructura de doble hélice en el ADN, que son el ADN-A, el ADN-B y el ADN-Z. Estructura terciaria.
Las fibras de cromosoma se enrollan y forman una superhélice. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud. Al unirse con la proteína, histona forma los nucleosomas y la estructura se compacta mucho tomando una forma de collar de perlas. Estructura cuaternaria. La fibra de cromátida aumenta su grosor. El enrollamiento de los nucleosomos se denomina solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromátida y cuando la célula entra en división el ADN se compacta más formando los cromosomas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Gómez. A continuación les voy a hablar del ADN haciendo énfasis en su estructura de doble hélice y el porqué de su formación. Como sabemos, para comprender cualquier tema primero tenemos que comenzar a hacer definiciones. Por lo tanto, vamos a definir al ADN. Ok, el ADN, como lo conocemos mayormente, es la sigla para ácido desoxirribonucleico, o sea, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. El ADN contiene las instrucciones biológicas que hacen de cada especie algo diferente y único. Por decirlo de otra manera, son las instrucciones que se pasan de los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción. Esta molécula consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Cada una de estas cadenas tiene una parte central formada por azúcares, o sea, desoxirribosa y grupos fosfato. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la estructura que tiene el ADN, o sea, la estructura de doble hélice que les había mencionado anteriormente. Para que esto quede 100% claro, es importante que hagamos un recordatorio acerca de qué son los ácidos nucleicos. Y bien, los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos. O sea, son largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas conocidas como monómeros. En este caso, son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces llamados fosfodiéster. Ahora, como ya sabemos, existen dos tipos conocidos de ácido nucleico. Sus nombres son ADN y ARN, dependiendo de su tipo. Pueden ser más o menos vastas o más o menos complejas y pueden estar presentes de diversas formas. Estas macromoléculas se hallan contenidas en todas las células. Si hablamos un poco menos generalmente y hablamos del caso de las células eucariotas, estas macromoléculas se encuentran en el núcleo y en el caso de las células procariotas se encuentran en el nucleoide. Ahora, la imagen que tenemos en pantalla nos muestra básicamente la estructura que tienen estos dos tipos de ácidos nucleicos. Como podemos ver en la parte de arriba, tenemos la del ARN, que es una cadena sencilla y está compuesta por citosina, guanina, adenina y uracilo. En la parte de abajo podemos observar la estructura del ADN. Esta estructura es la que les había mencionado, que lleva por nombre de doble hélice. El ADN, al igual que el ARN, está compuesto por citosina, guanina y adenina, y la diferencia es que aquí tenemos tiamina en lugar de uracilo. Ahora, el ADN y el ARN tienen sus diferencias y no solo en la estructura, como pueden ver a simple vista en la imagen, y una de las más grandes es por sus funciones bioquímicas. Mientras uno sirve de contenedor a la información genética, el otro sirve para materializar sus instrucciones. Otra de las diferencias que tienen es en su composición química. Cada uno comprende una molécula distinta de azúcar pentosa, o sea, desoxirribosa para el ADN y pentosa para el ARN, y un conjunto de bases nitrogenadas levemente distinto. Como sabemos, tienen adenina, guanina, citosina y timina para el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN. En pocas palabras, los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula.
En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción o en los procesos de síntesis de proteínas en el interior de la célula. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma, o sea, la mitad del ADN completo de cada progenitor. Explicando esto un poquito más, el ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. O sea, podemos decir que el ADN opera como un molde para estos nucleótidos. En cambio, el ARN sirve como operador a partir de dicho código, copiándolo y llevándolo a los ribosomas celulares, donde se procesa el ensamblaje de las proteínas. Ahora, centrándonos en el ADN, como les había dicho anteriormente, este tiene una estructura de doble hélice, la que les mencionaba que se ve como en 3D. Ok, esta cadena consiste en dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra. Cada cadena tiene una espina dorsal en la cual se alterna un azúcar, o sea, desoxirribosa, y un grupo fosfato. A cada azúcar se une una de las 4 bases, las cuales ya había mencionado y son adenina, citosina, guanina y timina. Estas dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases nitrogenadas. La adenina forma enlaces con la timina y la citosina con la guanina. Ahora, el ADN toma esta forma de manera natural por dos razones. Puede ser doble para así poder replicarse por sí misma y la hélice es más fuerte que dos cadenas paralelas, ya que al empujarse en cualquier dirección, pues no se rompen. Todo esto que acabo de explicar lo podemos entender mejor si lo vemos de manera gráfica. Y para esto tenemos la imagen del medio, donde podemos observar que la adenina se junta con la timina, como les había dicho, y la citosina con la guanina. Yo creo que basta con ver esa imagen para entender un poquito mejor lo que les expliqué anteriormente. Y para terminar con el ADN, a nuestra derecha tenemos los tipos, los cuales son ADN B, ADN A y ADN Z. La estructura de estos tipos de ADN la podemos observar de nuevo en la parte derecha inferior de nuestra pantalla. Ahora vamos a hablar del segundo ácido nucleico, o sea, el ARN. Vamos a darle una definición, hablar de su estructura, los tipos que tiene y las características y funciones principales de él. El ARN o el ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Es una molécula similar a la del ADN con algunas pequeñas diferencias que vamos a explicar a continuación. Como pequeño dato importante, podemos decir que el ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleótidos. Cada uno de estos está formado por una base nitrogenada, que vamos a tocar todo esto un poquito más a continuación. Y para que quede más claro, un heteropolímero es aquel polímero en el que sus monómeros son distintos entre ellos. Ahora vamos a hablar de su estructura. Bien, el ARN es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el caso del ARN, el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Como sabemos, este último, o sea, el uracilo, sustituye a la timina del ADN. Todo esto con la estructura que podemos apreciar en la imagen. Además, el ARN es más flexible que el ADN en cuanto a su forma en la que aparece. Por ejemplo, puede ser en una cadena simple o en dos cadenas unidas entre sí, mientras que el ADN solo se presenta en forma de doble hélice. En cuanto a su ubicación en la célula, el ARN comparte lugar con el ADN en el núcleo. Sin embargo, la diferencia es que el ARN puede salir de él y hacer su vida en el citoplasma sin ningún problema. Ahora, con esta información puede que nos preguntemos por qué necesitan nuestras células del ARN si se asemeja bastante al ADN.
Es una pregunta bastante obvia y para entenderlo mejor vamos a dar un ejemplo. El ADN sería algo así como una persona que retiene en su cabeza mucha información que compartir. Esta persona no podría materializar sus ideas sin la ayuda de un bolígrafo. Lo mismo pasa con el ADN. A grandes rasgos, el ARN se encarga de los pasos intermedios entre la información almacenada en el ADN y la síntesis proteica, además de que se asegura de que ocurra en su justa medida. O sea, el ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Y bueno, siguiendo, ahora vamos a hablar de los tipos de ARN que existen en la célula. Y bien, hay diferentes tipos de ácido ribonucleico en la célula. Los tres principales son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Primero tenemos al mensajero o el ARN-M. Este es la copia complementaria de un fragmento de ADN con sentido biológico. Está constituido por moléculas de elevada masa molecular relativa. La mayor parte de la molécula es un filamento sin arrollar, pero pueden formarse horquillas en los lugares donde se señala la terminación de mensaje genético. Es muy inestable. En las células procariotas se degrada de 3 a 5 minutos y en las eucariotas en unas 10 horas. O sea, este tipo, que es el mensajero, es la molécula que se forma al copiar la información del ADN en forma de cadena simple. Así viaja hasta el citoplasma, donde es reducido a proteínas. Aquí es donde entra el de transferencia. Cada uno de los codones de un ARN mensajero formado por 3 nucleótidos es reconocido por uno de transferencia concreto que va acompañado de un aminoácido. Este tipo, o sea, el de transferencia, se encuentra disperso por el citoplasma. Es el tipo de ARN de molécula más pequeña, pues contiene entre 73 y 95 nucleótidos. Del ARN de transferencia se conocen alrededor de unos 50 tipos. Las bases nitrogenadas de los diferentes tipos pueden variar, destacándose como una peculiaridad que es frecuente observar algunas bases nitrogenadas diferentes de las habituales en el ARN. Por ejemplo, el metiladenina, la metilguanina, etcétera, etcétera. Después de esto, finalmente los aminoácidos se van uniendo formando la estructura primaria de las proteínas en los ribosomas. Organismos celulares compuestos por ARN ribosómico mayoritariamente. Y bueno, el ARN ribosómico está formado por moléculas muy largas con numerosos plegamientos y regiones en las que se aparecen bases nitrogenadas apareadas. Este incluye moléculas de diferentes tamaños con estructuras tridimensionales muy complejas que participan activamente en la síntesis de proteínas. De nuevo, para entenderlo mejor, vamos a dejar la imagen que tienen en pantalla, en donde se resume básicamente la característica o la función principal de cada uno de estos tres tipos de ARN. Como podemos observar, el mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas, el de transferencia transporta los aminoácidos según la secuencia determinada por el mensajero y el ribosómico, junto a las proteínas, constituye la estructura de los ribosomas, lugar donde se unen los aminoácidos.